¿Cuál es el plan de inversiones y mantenimiento a corto, medio y largo plazo para los polideportivos del Concello de Langreo? Como sabe, la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo tiene escrito a través de la Dirección General de Deporte un polideportivo activo anguaño en el Concello de Langreo, el Centro Deportivo Juan Carlos Beiro. Los demás polideportivos del Concello de Langreo son competencia municipal y, por lo tanto, las inversiones y caltenimiento de ellos corresponden al Concello, con la excepción del complexo conocido como Pénjamo, que desde hay años no está activo, situación que creo por todos conocida. Tocante al caltenimiento del polideportivo Juan Carlos Beiro, la Dirección General de Deportes, en el ejercicio de las sus competencias, mira por la conservación y mejora de las instalaciones deportivas. Entre las actuaciones de caltenimiento más recientes destaquen el arreglo, impermeabilización y sellado de la zona de playas, del sistema de tuberías de suministro de agua, colgaes, el zarro de seguranza en la zona de máquinas, el arreglo de la fachada noroeste con la instalación de paneles de policarbonato, revisión y arreglo del sistema de bombas generales de evacuación de agua, entre otras cosas. Y entre las actuaciones de caltenimiento previstas a un corto y plazo, destaquen el arreglo acondicionado y pintado de las saunas, además del arreglo de desperfectos en vestuarios del polideportivo en planta sótano. En cuanto al apartado de inversiones en la instalación, hay que destacar que va poco procedióse a la instalación, conexión y puesta en servicio de un sistema de suministro de calefacción, climatización y ACS por energía renovable consistente en un aporte del 100% de la demanda con geotermia proporcionada por UNOSA desde el Pozo al Fondo. El sistema ya está montado y queda pendiente de pasar las oportunas inspecciones iniciales y dar de alta el contrato de suministro. De otra manera, a un plazo curto, contamos con acabar la obra de sustitución del pavimento del pabellón polideportivo y la instalación de valles para la práctica del hockey y la recepción de la misma. Buenos días, señora consellera. Yo, la verdad, entramos en un punto en que ya no sé exactamente cómo dirigirme al Gobierno de Asturias para que den algún tipo de información y para que no nos mientan directamente o no nos falten al respeto, porque ya es la única cuestión que puedo sacar en conclusión. El 16 de septiembre de 2021, señora consellera, dirigí una pregunta al Consejo de Gobierno, en la que preguntaba cuál es el plan de inversiones y mantenimiento a corto, medio y largo plazo de los polideportivos del Concello de Langreo. Dirigíla al Consejo de Gobierno de Asturias. Y la contestación, bien firmada por usted, en la que me contesten lo que usted acaba de decir, exactamente, diciendo que el único polideportivo que tiene el Gobierno o el Principado de Asturias es el Juan Carlos Beiro, que están haciendo todos estos sobres y los felicito por lo que están haciendo. Ahora, lo que no entiendo es por qué, dirigiéndome al Consejo de Gobierno, contesta usted diciendo que el único polideportivo que tienen es ese, y este 7 de febrero, hace muy pocos días, se presenta una moción el Grupo Municipal de Unidas por Langreo, en Langreo, respecto a la situación del polideportivo de los Girones, el polideportivo de Sama, que, como usted bien sabe, es titularidad también del Principado de Asturias. Lo que no sé es por qué el Consejo de Gobierno miente y dice que solo tiene el polideportivo Juan Carlos Beiro, cuando el polideportivo de Sama y un equipamiento de titularidad del Principado de Asturias y de uso compartido con el Ayuntamiento de Langreo a través de un convenio firmado entre las dos partes en el año 2019. Diferentes equipos de Langreo utilizan esa instalación para celebrar competiciones, convirtiéndose en un equipamiento esencial para el desarrollo del deporte en Langreo. Y hay una cuestión que vuelve a pasar otra vez. Yo traigo la pregunta a usted porque contesta usted. Lo que yo no sé es por qué, evidentemente, siempre están tirando y no se fa encargo de lo que hay. En el polideportivo de Sama, uno va a echar un partido a futbito o a fútbol sala y acaba nadando, porque llueve más dentro que fuera. Y ese polideportivo es propiedad del Principado de Asturias. Y lo que no sé es por qué pretenden mentirnos, no sé si es que pretenden o piensen que no nos vamos a acabar enterando. Y es que hay una cosa alucinante, y ustedes tienen abandonado totalmente ese. En los últimos meses suspendieron entrenamientos y partidos por culpa de las goteres que fan que la pista del es peligrosa para el ejercicio de cualquier actividad deportiva. Vuelvo a decir otra vez que son muchos los equipos de Langreo que utilizan esas instalaciones para celebrar competiciones. Por lo tanto, hay un equipamiento esencial para el desarrollo del deporte en Langreo. El convenio firmado entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento, en abril del 2019, para la utilización y mantenimiento de espacios deportivos y edificios anexos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Jerónimo González. Un convenio, además, que establece, en la cláusula segunda, el apartado tercero,
que lle responsabilidad de mantenimiento, que en caso de que sea necesario realizar obras de mantenimiento o reparación en las instalaciones, la financiación de las mismas corresponderá 50% al Ayuntamiento y 50% a la Consejería de Educación y Cultura. Pero ya que vengo a preguntarle a usted aquí esto, porque el Consejo de Gobierno dice, no, el Principado no tiene ningún polideportivo. Y contéstame usted, solo tenemos al Juan Carlos Beiro. El resto del Consejo de Gobierno abandonan usted las responsabilidades y dicen, no queremos saber nada, que se arregle la Consejería de Cultura, que nosotros no nos hacemos cargo de nada. Bueno, pues mire, tengo que lo preguntar a usted. Que sepa usted que hay y que se pretenden hacer competiciones deportivas, que se pretende entrenar en este polideportivo de Sama y que es totalmente imposible y que nadie se fai cargo. Entonces, lo que planteamos es que ustedes pues hagan un informe sobre la situación del polideportivo, trasládelo a quien sea en el Consejo de Gobierno cuando los vea, si se encuentren en algún momento y falen unos con otros, pues diga ellos que el estado y la situación del polideportivo es terrible, que especialmente el estado de la techumbre y las posibles soluciones habrá que ver cómo se solventen esos goteres y que cuando sepan el alcance de los problemas y las soluciones, bueno, pues que se pongan de acuerdo y que cumplan el convenio, simple y llanamente, que paguen la mitad cada uno de esas reparaciones, porque un día va a haber una desgracia, vuelvo a decirlo otra vez. Muchas gracias. El polideportivo, como usted dice, de Sama, y el polideportivo del colegio, y hay un convenio con el colegio, y un convenio que pertenece a educación. Yo, como la pregunta venía dirigida a la consellera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, bueno, a mí llegóme así, perdone usted si en este medio tiempo a mí llegóme dirigida a mí y, por lo tanto... Ah, la escrita no tengo ahora, vamos, la presentación. Pero esta, como venía dirigida a mí, di por hecho que tenía que responder a las instalaciones que tenemos tanto en activo, que es la Juan Carlos Beiro, como, y decía, una instalación que no es en activo, que es la instalación de Pénjamo. Y, por lo tanto, en ese sentido, y respondía. Pero soy consciente de que esa instalación a la que usted fai referencia es una instalación del colegio donde se faen entrenamientos, se faen una serie de actividades deportivas como corresponde a este tipo de instalaciones y es un convenio, en todo caso, con educación y, por lo tanto, no se preocupe usted que yo pondréme al tanto de ese convenio, que aunque no me toque, pondréme al tanto, claro que sí, como gobierno tócame todo y soy consciente de ello. Por lo tanto, contestaré en su momento si me corresponde a mí y si no, por supuesto, desde la Consejería de Educación y contestarán.